Buenos días, asistentes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a continuación dar inicio a este webinar de SOMA. Flight Recorder, más que un aliado, más que un requerimiento, un aliado del negocio. Mi nombre es Sante Brucoli. Actualmente me desempeño como gerente de Flight Data Recorder para SOMA Solutions. Tengo más de 15 años de experiencia en gestión de mantenimiento de la flota, diferentes flotas, especializado en ingeniería, gestión de servicios mayores y últimamente en desarrollo de soluciones para análisis de Flight Data Recorder y gestión de data de Engine Condition Monitoring. El objetivo de este webinar es que los asistentes conozcan los principios básicos del tratamiento de la data del Flight Data Recorder, haciendo énfasis en los beneficios técnicos, operacionales y toma de decisiones derivados del análisis. ¿Qué veremos en este webinar? Tenemos como contenido una breve descripción de los sistemas de Flight Data Recorder. Luego veremos cómo se efectúa la descarga de los datos para su análisis, cómo es el proceso de lectura, un caso de estudio. Luego pasaremos a otro aspecto del uso de la data del Flight Data Recorder, que es el monitoreo de la data de vuelo para su uso en operaciones y mantenimiento. Veremos de qué se trata, cuáles son sus requerimientos legislativos. También veremos casos de estudio. Y por último, veremos unas observaciones finales y ciertas recomendaciones. Empezaremos entonces con la descripción de los sistemas de Flight Recorder. ¿En qué consiste un sistema de Flight Recorder? Depende de la arquitectura con la que se haya diseñado. Las primeras aeronaves, digamos de primera generación, tenían un Flight Data Recorder instalado, al cual le llegaban todas los parámetros de la aeronave. Le llegan directamente los parámetros de la aeronave. Entonces, dependiendo de cuál sea su función, en este caso, podemos tener superficie de control, parámetros de motores como tal, los cuales a través de un bus de datos ARINC 542 le llegan directamente al Flight Recorder. ¿Okay? Aeronaves de nueva generación, y a medida que se iban desarrollando más, digamos, más parámetros que debían ser grabados, la cantidad de parámetros que pueden entrar en un Flight Recorder no era, digamos, en los puertos de entrada no eran suficientes. Por eso se requirió, digamos, centralizar la recolección de todos esos datos a través de una computadora llamada FDAO, que es la unidad de adquisición de datos. En este caso, entonces, todos los parámetros llegan a este computador y a través de un bus de datos sencillo se introducen y se graban en el Flight Recorder. En este caso, la grabadora de datos de vuelo se comporta básicamente como un disco duro. No hace la recolección de datos, sino simplemente la grabación. Lo que es la recolección de datos y, como veremos después, el mapa de parámetros se encarga es la unidad FDAO. Tenemos una tercera variante en la que adicionalmente se pueden registrar todos los parámetros con más cantidad de horas, digamos, con una capacidad mucho mayor a través de una unidad que se llama QAR, que es un Quick Access Recorder. Esto permite la facilidad de poder descargar la data registrada a través de un medio físico mucho más sencillo de manipular, como un disco, una unidad óptica de disco. O en caso más reciente, a través de tarjetas de estado sólido. Seguimos entonces con la cantidad de parámetros que pueden grabar estas unidades y estos sistemas. Esto va a depender
de la legislación en la cual está registrada la aeronave en su operación comercial o en su operación no comercial. El operador debe, digamos, hacer su investigación y ver en su regulación qué requerimientos particulares tiene, digamos, su país de registro. Hay países que están alineados con OASI, hay otros países que tienen su propia legislación desarrollada. En el caso de las aeronaves registradas en Estados Unidos, por ejemplo, que dista, digamos, de alguna manera es diferente a la OASI. Y esa legislación va a incluir, dependiendo de la fecha de fabricación de la aeronave, de si hay aeronaves con o sin FDAW, del peso máximo al despegue y de la cantidad de pasajeros que tiene esa aeronave. Todos esos factores influyen para decidir o para, digamos, determinar cuáles son los parámetros a grabar. Por ejemplo, en el caso del FAR 121-344, que son para aeronaves en operación comercial en Estados Unidos, podemos tener aeronaves que requieren registrar desde los 18 parámetros básicos para aeronaves fabricadas antes de 1991 hasta 88 parámetros. En este ejemplo, o en este caso que vemos aquí en pantalla, vemos un ejemplo de un extracto del requerimiento de la OASI para lo que respecta a registradores de vuelo. Aquí vemos, por ejemplo, los primeros 5 parámetros. Tenemos hora, altitud, velocidad, rumbo y aceleración. Faltan muchos más, solo esto es un ejemplo. Lo que quiero mostrar aquí es que cada legislación va a tener su margen de medición, qué intervalo debe ser grabado el parámetro y con cuál precisión. Así como lo tenemos para la OASI, lo tenemos también para el caso de aeronaves registradas bajo EASA. Aquí tenemos algo muy parecido, como ven, no son exactamente los mismos 5 primeros parámetros, pero guardan cierta relación. Lo importante de esto es que cada operador sepa dónde buscar para saber si su aeronave cumple con el requerimiento de su país de registro. Seguimos con lo que son los tipos de parámetros. Vemos que digamos, en estos sistemas hay capacidad para grabar 3 tipos de parámetros básicos que van a prácticamente definir la cantidad completa del mapa de parámetros. Tenemos parámetros analógicos que se diferencian entre síncros y potenciómetros, por ejemplo. Son parámetros que permiten grabar posiciones de superficie de control, velocidad de rotación de los motores a través de síncros, por ejemplo, posición de las palancas de mando en caso de los potenciómetros. Tenemos también otros parámetros cuyo generador de señal ya lo traduce en un bus de datos digital. Por lo tanto, la entrada al FDAW o al Flight Recorder, dependiendo, va a ser directamente con un tren de pulsos digitales para su grabación directa en el equipo. Y por último tenemos otros parámetros que pueden ser valores de estado, como por ejemplo unos y ceros, que pueden indicar si hay una unidad que está encendida o apagada, o el autopilot que está acoplado o no acoplado. Toda esa cantidad de parámetros debe grabarse de una manera ordenada, obviamente. Cada fabricante de aeronave define lo que se llama un data frame layout. Este data frame layout no es otra cosa que el mapa de definición de dónde van a estar grabados cada parámetro en el tren de pulsos completo que ahorita vamos a ver en la próxima lámina. El hecho importante de aquí es que cada operador debe ser garante de cómo está siendo grabada esa data, para que en caso de que deba utilizarse la data descargada, se sepa cómo traducirla a parámetros reales. Perdón, recuerden que aquí estamos grabando data de manera digital, unos y ceros. Pero en ese mar de unos y ceros,
la manera de dónde buscar, en dónde está grabado en cada palabra o en cada segundo de grabación, eso debe estar definido en un documento que se llama Data Frame Layout. Por legislación, el operador, entonces recuerdo, debe ser garante de mantener esa información actualizada y en su poder. Esto es muy importante también porque cuando se vaya a utilizar la data para su traducción a uso real, en lo que se llama unidades de ingeniería, el desarrollador de la plataforma donde se va a introducir esa data para su traducción debe tener ese mapa de parámetros. Esto funge como un traductor de la data. Esta data entonces vemos que dependiendo del tipo de parámetros se introduce a través del FDAO o directamente en el FDR a un stream de datos que se divide en frames y subframes. Cada frame tiene una duración de 4 segundos. Cada 4 segundos tenemos entonces un subframe que dura 1 segundo y en ese cada segundo se graban 12 bits por cada palabra que existe. Aquí estamos viendo en esta figura, por ejemplo, que en cada segundo podemos tener 64 palabras registradas o 256 palabras registradas, dependiendo de la configuración del flash record. Lo que quiero hacer énfasis aquí no entra tanto en técnica, en la técnica de esta tecnología, sino simplemente describir que en cada palabra podemos tener diferentes parámetros. Y es por lo tanto importante saber dónde está ubicado cada parámetro en cada palabra, en cuál frame, en cuál subframe. Todo eso lo traduce el Data Frame Layout, que como repito, es un documento que debe mantener actualizado el operador. Normalmente los fabricantes, digamos, publican esta información. Sin embargo, es muy importante conocer que a medida que la tecnología fue avanzando y los requerimientos fueron avanzando, hay aeronaves que fueron susceptibles de ciertas modificaciones y por lo tanto esas modificaciones van a afectar o afectaron el Data Frame Layout y en algún momento el STC Provider, o sea, el proveedor de la modificación, debe haber provisto al operador cuál es el nuevo Data Frame Layout para poder, digamos, traducir la data de manera oportuna. Este documento, Data Frame Layout, aquí vemos un ejemplo en qué consiste. Básicamente vamos a tener la información de cuál es el parámetro, cuál es el subframe, o sea, en cuál segundo se está grabando, en cuál palabra se está grabando de todo este tren de palabras y por supuesto en esa palabra, o sea, en ese pulso de 12 bits, cuáles son los bits afectados. En este caso, por ejemplo, tenemos que el parámetro posición de flap va a estar sumergido en ese mar de ceros y unos, pero en una posición específica, en la palabra 100, entre el bit 1 y el bit 11. Esa, digamos, esa cantidad de bits disponibles nos da la posibilidad de grabar 2047 valores posibles para ese rango. Es decir, que es de 0 a 64 grados. En este ejemplo particular tenemos de 0 a 64, 2047 valores posibles en ese rango. No quiero entrar en mucha técnica, lo que quiero describir es la importancia de mantener este documento actualizado, de mantenerlo sobre todo para poder utilizarlo en el caso de que se requiera su traducción. Diferentes fabricantes lo nombran con diferentes nombres. En este caso, Boeing, por ejemplo, lo llama FDAO Database Interface Control Document. Embraer le da otro nombre, que es el Conversion Factor for Recorded Data. McDonnell Douglas le da otro nombre, Parameter Reduction Data. Todos ellos dan la misma información. En cuál palabra se graba, en cuál subframe y en cuál bit. Vamos a ver si hay alguna pregunta de nuestros asistentes antes de pasar al próximo punto. Bueno, vemos que no hay ninguna pregunta, entonces seguimos avanzando en este webinar. Tenemos entonces la descarga y lectura de datos del Flat Data Recorder. Aquí vamos a ver entonces, en principal lugar, de qué se trata el readout de parámetros. El readout es un requerimiento que va a depender del marco legislativo en el que se
está registrada la aeronave. En el caso de OASI es un requerimiento anual. En el caso de la FAA no hay un requerimiento en el FAR, pero sí hay una recomendación en una circular de asesoramiento. En caso de ASA se solicita cada 2 años. Cualquiera que sea el caso, el readout debe cumplir con ciertos parámetros. Necesariamente es un requerimiento de mantenimiento para asegurar que el flight recorder esté grabando de manera adecuada. Ahora, ese grabando de manera adecuada, ¿en qué se basa? Es una verificación que hace un análisis de un vuelo completo para evaluar la validez de los parámetros. Y estos tienen que ser leídos en valores reales, en valores de parámetros de ingeniería. Es decir, no hay que ubicar los valores octales ni los valores binarios, sino leer exactamente si el flap estaba en cuál posición, en qué grado, en la carrera de despegue, por ejemplo. O sea, hacer una evaluación del vuelo completo de los parámetros mandatorios para determinar cuál es la proporción de errores en los bits grabados, estos se llaman dropouts, para poder cuantificar la calidad de la data. Y también se efectúa lo que se llama un chequeo de razonabilidad. Este chequeo no es otra cosa que una referencia, una verificación cruzada entre los parámetros que tienen relación entre sí. Por ejemplo, si estamos observando en la data una maniobra de roll hacia cierto lado, por ejemplo, a izquierda, debemos tener un movimiento acorde de los alerones y del control wheel hacia el mismo lado. Eso va a asegurar de que la data es razonable, de que se está grabando de manera acorde y que es coherente. La parte más importante es la coherencia de la data grabada. Eso lo hacen empresas especializadas en este tipo de lectura de datos. Entonces, esto no solamente se efectúa para investigación de accidentes, obviamente, pero de eventos como tal, pero también se efectúa de manera anual o bianual, dependiendo de la regulación. Tenemos una pregunta al aire, voy a aprovechar contestarla porque estamos en el mismo ámbito, y es si el fabricante provee el data frame layout o hay que comprarlo. Normalmente el fabricante vende esa información. Esa información no necesariamente, digamos, está disponible gratis, dependiendo del contrato que tenga el operador con el fabricante. Por ejemplo, Boeing lo provee de manera paga. Embraer lo provee para ciertos modelos de manera gratis. Depende del fabricante. Otra pregunta que me mandan es si es mandatorio tener el data frame layout. Es mandatorio en la regulación, en ciertas regulaciones es mandatorio. Por ejemplo, las que mencioné son mandatorias. EASA requiere que el operador la mantenga, la FAA también. OASI es una recomendación, pero también exige que el operador tenga ese control de dónde están grabados sus parámetros. Recuerden que uno puede tener el documento del fabricante, pero si la aeronave tuvo una modificación, el operador debe tener la modificación de ese data frame layout para saber dónde está la nueva data grabada. ¿Algún costo de referencia? Sí. Boeing, por ejemplo, el costo para Boeing es alrededor de unos $2,000, $3,000, dependiendo del modelo como tal. Vamos a seguir. Continuamos entonces con lo que es el proceso de lectura de los datos del flight recorder. Para digamos, este procedimiento, este proceso de descarga de esos datos y de lectura, obviamente empezamos con la ubicación del flight recorder, dónde está ubicado. Si está en la aeronave, o sea, si la aeronave entonces está en operación y necesitamos descargarla, o si en lugar a ello está, el equipo está removido de la aeronave y está en un taller. En cualquiera de los dos casos, hay que conectar ese equipo en este caso, si está en la aeronave, con un equipo de descarga. Este equipo de descarga depende
del fabricante del Flight Data Recorder. Hay otros equipos universales que permiten interfacearse con diferentes modelos de Flight Recorder, pero evidentemente hay que tener la interfaz dedicada a cada modelo. Esto en el caso, por ejemplo, de tener diferentes flotas, es útil porque con un solo equipo y diferentes interfaces puedo darle servicio a las diferentes unidades. En el caso de que el equipo esté en el taller, bueno, evidentemente el taller es quien se encarga de conectar con el equipo en tierra de prueba y descargar la data como tal. Pero en cualquiera de los casos vamos a tener entonces data descargada. Y en el tercer caso como tal también, cuando tenemos un QR instalado, la extracción de la data se efectúa, digamos, extrayendo el dispositivo físico de grabación, que puede ser una unidad de datos SD o puede ser un disco magneto-óptico, dependiendo de la tecnología del QR. El hecho es que esto permite la descarga de los datos de manera inmediata. Algo que me faltó decir en el caso de cuando está la aeronave, el equipo instalado en la aeronave, dependiendo del modelo del Flight Data Recorder, podemos tener un tiempo de descarga de 15 minutos, 20 minutos. Eso debe considerarse a la hora de hacer descargas periódicas cuando la aeronave esté en línea de vuelo. Entonces, aquí es donde interviene el beneficio de tener, digamos, el QR instalado. En cualquiera de los tres casos vamos a tener entonces la data descargada, que puede ser trasladada en unidades físicas, y esto va a introducirse entonces en un sistema de lectura de análisis de datos, que normalmente lo provee el fabricante del equipo. También hay equipos que vienen, equipos de descarga, que vienen, digamos, acoplados con un software que permite la traducción de esos datos. Aunque, repito, hay equipos y software universales que permiten descargar esa data, necesariamente el operador debe tener y debe contar con el Data Frame Layout para poder traducir esa data. Hay casos en que la aeronave no ha sido modificada y simplemente podemos utilizar el Data Frame Layout del fabricante, pero cuando ha sufrido modificaciones o cuando hay aeronaves que han pasado por operadores con una capacidad importante de hacer modificaciones de ingeniería, entonces modifican el Data Frame Layout a nivel del FADU, del FADU, y eso hace que el Data Frame Layout original ya no sea, digamos, aplicable. Entonces, es necesario acceder a esa data modificada, a esa mapa de parámetros modificados. En cualquier caso, tenemos, digamos, supongamos que ya tenemos ese Data Frame Layout y está interfaceado cada palabra con digamos, el sistema. Podemos entonces traducir esa data a unidades de ingeniería a través del software. ¿Qué nos va a arrojar este software? Básicamente, el reporte utilizado para el readout es un reporte tabular del vuelo completo. Como vemos aquí, cada parámetro tiene un muestreo diferente y eso es lo que también se verifica, que el muestreo sea acorde a lo que pide la legislación, que el rango esté acorde a lo que pide la legislación. Y también podemos tener un reporte gráfico. Esto nos va a permitir verificar la coherencia de la data registrada. Si tenemos, por ejemplo, un ascenso en la altitud, vamos a tener un aumento de la velocidad, una velocidad que sea acorde a la de un crucero, luego tenemos un descenso, hay una reducción de potencia, por ejemplo. O sea, todos esos parámetros, la interconexión lógica de esos parámetros se evalúan para poder hacer un chequeo cruzado de, digamos, de correlación entre ellos. Tenemos una pregunta. ¿El chequeo de razonabilidad es el equivalente a la verificación de la información? Depende. Es decir, si aquí estamos haciendo un chequeo de razonabilidad, tenemos que necesariamente verificar que la información esté grabada de manera correcta. Es decir, aprovecho la siguiente lámina para indicar que el chequeo de razonabilidad, siendo una
una verificación cruzada de cada uno de los parámetros con su correspondiente aliado o asociado. Por ejemplo, en este caso el heading, debemos verificarlo con la actitud de rol, con la actitud de la superficie de control y de los mandos. Entonces, necesariamente ahí estamos haciendo una verificación de que la información está siendo grabada en el rango que debe ser. Entonces, en cierto sentido, sí. Vemos aquí, en este ejemplo, el cambio en heading, un cambio de heading, si lo verificamos en una data que estamos analizando, verificamos un cambio en el heading, tenemos entonces que hacer una lista de chequeo para verificar que efectivamente el rol está siendo afectado. O sea, si hay un cambio en el rumbo, debemos tener un cambio en la actitud de la aeronave en el eje longitudinal. Tenemos que tener también, obviamente, un cambio asociado en la posición de la superficie de control y así sucesivamente. El chequeo de razonabilidad entonces va a incluir el chequeo, valga la redundancia, de cada uno de los parámetros y su correspondiente valor asociado en los otros parámetros que marquen correlación con ellos. Vamos con este caso de estudio. En este caso, esto fue una descarga que se solicitó operacionalmente luego de una despresurización y, por supuesto, la maniobra de lo que se estaba evaluando era la maniobra siguiente a la despresurización. Entonces, en este caso, la aeronave grababa 18 parámetros y esta primera evaluación y consistió en verificar, o consiste, digamos, en esta lectura, en verificar los parámetros básicos de velocidad, altitud y actitud, es decir, pitch, roll y heading. Aquí entonces podemos verificar cómo fue la actitud del vuelo. Hubo un ascenso, luego hubo un pequeño crucero, justo cuando eventualmente ocurrió la alarma de baja presión de cabina y por lo tanto la tripulación procedió a efectuar el descenso de emergencia hasta una altitud de 12.000 pies, como pueden ver aquí. En la gráfica azul estamos viendo la altitud. Obviamente esto incluyó un chequeo adicional asociado con el performance de la tripulación, cómo pudo mantener la velocidad indicada. Es decir, en este pequeño mapa de 5 parámetros estamos viendo ya un panorama de cómo fue ese vuelo. Esto es en el caso, digamos, para analizar ese evento como tal. Sin embargo, en esta misma data podemos ir observando cosas más interesantes, más allá de la maniobra como tal. Entonces, aquí podemos observar, mostramos la altitud como referencia para saber qué fase de vuelo se estaba tratando, pero también tenemos posición de columna de control, posición de elevador y la aceleración vertical. Esto es lo que se llama un grupo de reportes de control vertical. En este caso se analiza lo que es la actitud en el eje longitudinal, es decir, en el plano vertical de la aeronave. Lo primero que llama aquí la atención es la posición del cero de la columna de control. Como pueden ver en la escala, está desplazado del cero como tal. El elevador también tiene un desplazamiento del cero. Sin embargo, los dos parámetros son coherentes. Vemos que en despegue hubo obviamente una diferencia de la posición de archivo de la columna de control y esto se correspondió con la posición del elevador. Entonces vemos que a medida que se va moviendo la columna de control, el elevador tiene una actitud que es coherente. En este caso la coherencia se mantiene, lo que no se mantiene es el cero de la columna de control. Ya vamos a explicar qué pasó en ese caso. Como podemos ver, el resto de las actitudes también es coherente. Tenemos un ascenso de la aeronave y el pitch sube a 20 grados, de 0 a 20, lo cual es coherente con una carrera de despegue y el siguiente lift-off. Es decir, la coherencia de los parámetros, aquí tenemos
que es mantenida. Lo que no está mantenido es esa posición del cero de la columna y del elevador. ¿Qué sucedió aquí? Una investigación posterior reveló que el data frame que se estaba utilizando no era el adecuado. La aeronave había sido modificada por un STC, cambió de operador varias veces. El último operador, que fue el que solicitó este servicio, no tenía claro cuál era el data frame layout y por lo tanto las lecturas que, digamos, que hacían cuando se traducía no tenían una posición correcta de esa columna de control. Se corrigió esto, se utilizó el data frame que aplicaba después de la investigación y eso pudo, digamos, corregir la lectura de los datos para llevarlo de manera coherente. Tenemos varias preguntas. Vamos a hacer una pausa, entonces vamos a ir viendo qué preguntas tenemos. Las aeronaves de pequeño performance y aviación deportiva en América Latina que rige OASI, ¿es necesario el FDR? Va a depender más de OASI, de la regulación aplicable al país de registro. Es decir, el país de registro va a indicar cuál es el requerimiento. Normalmente, a partir de cierto peso es que se exige, peso máximo al despegue, es que se exige se exige tener el flare recorder a bordo. Otra pregunta, cuando envío mi archivo DLU a interpretación, ¿es equivalente al análisis de vuelo, etcétera? Depende, la pregunta no, digamos, es más amplia. Digamos, la respuesta de esta pregunta es más amplia de lo que parece. Porque el hecho de enviar el DLU a interpretar y que le entreguen a uno el readout, eso es el readout, no es chequeo de razonabilidad. Porque podemos tener un tabular que marca 00000 y eso el equipo está grabando, pero no está grabando bien. Entonces, la interpretación de los datos y la razonabilidad son dos cosas que van de la mano, pero no hacer una no implica la otra. O sea que cuando uno pide un chequeo de razonabilidad es el readout más el análisis de correlación de esa data si está grabando de manera coherente. Y si es equivalente al análisis de vuelo, bueno, normalmente cuando uno manda un DLU, o cuando hablamos de DLU, para explicar a todos, DLU es uno de los formatos en los que graban los flare recorders. En este caso los Honeywell. Si uno manda este archivo a análisis, el proveedor debería preguntar para qué es ese análisis. Si es para un chequeo anual de razonabilidad, debe entregar el tabular y debería entregar un reporte en el que dice todos los parámetros se correlacionan de acuerdo a lo que se mostró antes, al Advisory Circular y la matriz de correlación entre parámetros. Si quiero hacer un análisis de datos, o sea, un análisis del vuelo, eso es un servicio normalmente que se provee aparte del chequeo de razonabilidad. Piden explicar el requerimiento del anexo 6 respecto a la calibración de los sensores de los cuales el FR obtiene los datos requeridos cada 5 años y si eso es requerido por la FAA. La FAA no pide esta calibración en la regulación, pero en el Advisory Circular 21141 ahí mencionan el hecho de que debe hacerse un chequeo completo de los parámetros. La OASI lo llama calibración. Esa calibración puede interpretarse de dos formas. O se envía el equipo digamos, a un taller para que verifique que la entrada de los parámetros sea grabada de manera acorde. Y bueno, por supuesto, eso da cumplimiento a ese chequeo cada 5 años. Tenemos también otra pregunta. ¿Sirve el chequeo de razonabilidad para detectar un mal funcionamiento en la aeronave? Excelente pregunta, excelente pregunta. De hecho, lo acabamos de ver aquí. Tenemos una grabación coherente, pero incorrecta. No sé si me explico. Está coherente el hecho, el equipo está grabando correctamente, las señales llegan correctamente, los sensores están mandando señal correctamente, pero está incorrectamente reglado el
la posición de los sensores de elevador y columna de control. Aquí tenemos un ejemplo muy básico, pocos parámetros. Sin embargo, con más parámetros podemos ciertamente utilizar esa data, como vamos a ver más adelante. De hecho, no quiero adelantarme mucho y voy a mantener esa pregunta, digamos, al aire para contestarla después, porque vamos a hablar de eso. Cuando me preguntaron acerca del requerimiento de los 5 años, había dicho que son dos maneras de cumplirlo. También cumple con el tema de la calibración, el chequeo parámetro por parámetro efectuado en avión para, digamos, compararlo con la entrada del Flight Data Recorder. Es decir, hay equipos de descarga que permiten conectarlo al Flight Recorder y ver qué está grabando en el preciso momento en que lo estoy interrogando. Entonces, si coloco una superficie de control a 10 grados y estoy leyendo 10 grados en la interfaz con el Flight Recorder, quiere decir que estamos teniendo una correlación precisa de la entrada, de la fuente, digamos, del Flight Recorder con lo que estoy leyendo realmente. Entonces, eso también es una calibración que de hecho es una tarea de mantenimiento común en los modelos, en varios modelos de aeronaves. Lo piden, digamos, directamente el programa de mantenimiento establece esa tarea y es lo que se llama el real-time monitoring de cada uno de los parámetros. Seguimos entonces con este caso de estudio, el caso del readout, contestando un poco la penúltima pregunta de si puedo detectar un mal funcionamiento en la aeronave. Fíjense que aquí estamos viendo el mismo grupo de parámetros antes, pero con una particularidad en una fase de vuelo. Fíjense que cuando la aeronave establece su segundo crucero luego de la emergencia, tenemos un comportamiento del pitch bastante oscilatorio. Lo mismo se corresponde con la columna de control y lo mismo se corresponde en menor grado, pero digamos en fase, con la posición del elevador. Y vemos que también en la posición de la aceleración vertical, en la grabación de la aceleración vertical, tenemos una oscilación importante de esos parámetros. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Fíjense que ocurre únicamente cuando la aeronave está establecida en recto y nivelado con autopilot conectado. ¿Lo ven? Aquí está. El autopilot está en modo pitch. Y fíjense que también en el crucero, en el pequeño crucero, no sé si están viendo mi mouse, pero en el pequeño crucero que ocurre entre el sample 69.000 y 70.000, en ese pequeño crucero tenemos la misma cantidad de oscilación. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí evidentemente hay un problema con el modo pitch del autopilot. Y esto, el análisis que fue por otra razón, el análisis de esta data permitió identificar que esa aeronave en ese momento tenía un problema, evidentemente, con mantener la actitud de pitch. En la altitud, obviamente, eso no se refleja mucho, pero sí es importante la variación oscilatoria del pitch y de la columna de control, por supuesto, y la aceleración vertical mucho más. Entonces, esto pudo, por ejemplo, haber dado lugar a un reporte de crucero incómodo para los pasajeros. Es decir, aquí tenemos una oscilación vertical constante hacia arriba y hacia abajo con un periodo de ciertos segundos, lo cual puede resultar incómodo y evidentemente indica un defecto en el sistema de autopilot. Entonces, la respuesta es sí. Sí es útil el chequeo de la lectura de datos frecuente para determinar si hay problemas de comportamiento de los sistemas de la aeronave. Vamos a pasar al siguiente punto, pero no sin antes verificar si hay alguna pregunta al aire. Entiendo que no. Y entonces seguimos con el siguiente punto, que es el Flight Data Monitoring. Este es el otro aspecto del que hablamos, de la utilidad del Flight Data Recorder y del uso de la data del Flight Data Recorder. Vemos entonces en qué consiste, en primer lugar, un programa FDM. Este programa
que es mandatorio en algunas regulaciones y en otro es recomendado. Sin embargo, aparece en diferentes regulaciones OASI, la IOSA, que no es una regulación, pero es una, digamos, un conjunto de recomendaciones para ciertos operadores que están registrados bajo IOSA, deben cumplir con un programa FDM. EASA exige un programa FDM y muchas regulaciones basadas en 121 y 135 también la exigen. Este programa hace énfasis y se refiere al procesamiento y análisis proactivo, es decir, por parte del operador antes de, digamos, antes de que ocurra un evento, sino masivamente procesan la data descargada. Importante decir que es un programa no punitivo, es decir, aquí no se buscan culpables, sino simplemente mejorar la operación y la seguridad operacional. ¿A través de qué? A través del análisis continuo de cómo se está comportando la aeronave. La aeronave y la operación como tal. Es importante decir que hay cosas que la operación no revela, es decir, son comportamientos que ni la tripulación puede tener control sobre ello, ni es un reporte que salga a la luz de inmediato. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? El análisis, digamos, preventivo de cómo se está comportando esa aeronave o esa operación permite entonces tener un control directo sobre el monitoreo de la salud de los sistemas y de la operación, vuelvo y repito, en conjunto. ¿Eso a qué se traduce? No solamente vamos a estar aquí cumpliendo con un requerimiento, sino debemos ver esto como un aumento de la disponibilidad. Es decir, si yo puedo prever que un sistema está fallando o que va a fallar o que el comportamiento no es el adecuado, entonces yo puedo tomar previsiones y evitar que el problema se me presente durante la operación. ¿Eso en qué se traduce? Básicamente en un aumento de la disponibilidad de la aeronave en el caso de operaciones comerciales. Y obviamente eso se traduce inmediatamente en un aumento de la rentabilidad de la operación. ¿En qué consiste un programa FDM, Flight Data Monitoring? Que aprovecho de decir, algunas legislaciones lo conocen como FOQA, es decir, Flight Operations Quality Assessment. Este programa lo que busca es identificar áreas de riesgo operacional y cuantificar los márgenes de seguridad en que se está ubicando la operación. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra identificando ocurrencias no estándares que hayan ocurrido y que no se hayan reportado. Entonces, a través de la descarga continua de esos datos, yo puedo ir monitoreando eventos que ya los preseteo, digamos, en un software en el que puedo analizar data masivamente para poder identificar, por ejemplo, velocidades excedidas, aproximaciones no adecuadas, altitudes o ángulos de descenso no adecuados, etc. Hay muchos parámetros o muchos eventos que pueden ser disparadores para colectar al final una estadística que va a ser derivada de ese mismo análisis. Para identificar qué. Aquí vamos a identificar tendencias, no de un evento en particular. Aquí vamos a utilizar análisis masivo de data para acumular tendencias y poder decir, ojo, aquí hay una tendencia en hacer aproximaciones con velocidades inadecuadas. Obviamente, si la tendencia es muy alta, eso va a requerir una mejora en alguna política, en alguna parte del entrenamiento. Eso hace entonces que el ciclo se cierre. Como vemos entonces, en el último punto, si hay una mejora que hay que efectuar, esa mejora hay que medirla para confirmar la efectividad y entonces a través de ese monitoreo continuo vamos a poder medir si en verdad la tendencia aumentó, se corrigió o disminuyó. Aquí vemos de manera gráfica en qué consiste el proceso de FDM. En la parte que está en azul, que es la reproducción y recolección de los datos,
análisis estadístico, ver cuando hay excedencias, cuando hay incidentes, cuando hay data rutinaria. Todo eso lo puede hacer un proveedor de servicios FDM. ¿A través de qué? A través de la data colectada por la misma operación de la aeronave. Entonces, este servicio en azul es el que normalmente se subcontrata. La fuente de estos datos, obviamente, es el operador que hace su descarga masiva de manera periódica, semanal, bisemanal, dependiendo de la operación, envía esos datos al proveedor de servicios, se analizan y el proveedor de servicios lo que entrega es un reporte mensual, dependiendo de cómo sea la operación también, en el cual va a indicar eventuales tendencias que se hayan encontrado. Como vemos, aquí el análisis, repito, es análisis de data masiva. Aquí no estamos evaluando un vuelito nada más. Aquí estamos evaluando la marea completa de la muestra de todos los vuelos de la operación. Entonces, cuando se identifica una excedencia, esa excedencia cae en la base de datos y va a acumular una estadística que nos va a dar, después de cierta acumulación de la operación, cómo se va comportando dependiendo de los disparadores de eventos que el operador quiera medir. Hay ciertos disparadores de eventos. Cuando hablo de disparadores de eventos, por ejemplo, podemos tener velocidad excedida en descenso, velocidades excedidas en crucero, potencia de los motores por encima de cierto nivel, temperaturas excedidas, etc. Esos disparadores van entonces a acumular y a agrandar una estadística que es la tendencia acumulada, en la que si se supera cierto valor, vamos a tener una alerta y entonces allí es donde toma acción la operación o el operador y toma acciones digamos, de corrección. Pueden ser mejora de los entrenamientos o utilización del replay de los datos, que también lo hacen empresas especializadas para ver una actitud incorrecta en descenso. Eso se muestra en el entrenamiento recurrente de las tripulaciones. Y bueno, la idea es cerrar el ciclo, recolectar data entonces, analizarla, ver qué información útil o qué tendencia podemos, digamos, recabar del análisis completo, tomar una medida en caso de que haya una tendencia errada, y esa medida debe volverse a medir a través de ¿qué? Del análisis completo de la data grabada. Entonces el ciclo se cierra y esa es la idea del Flight Data Monitoring. Aquí vemos un ejemplo típico de cómo pueden ser las estadísticas y los reportes de la operación, medida por ejemplo en un mes. Se muestran valores, indicadores muy básicos. Aquí no estamos, repito, analizando el evento en particular. Aquí estamos analizando cómo se comporta la operación. Por lo tanto, los valores y los números que deben manejarse son números muy básicos. Número de eventos por cada cierto número de vuelos, qué tendencia histórica tenemos para ver si aumenta o baja, y tenemos que también tener un control de cuáles son los eventos más importantes que más tienen repetición para poder atacar los mismos en el caso de la tripulación o en caso de mantenimiento. El hecho es poder identificar cuál es el disparador más importante o cuáles son los disparadores más importantes de la estadística y poder tomar acción correctiva sobre ellos para disminuir al final el índice de eventos, que es el parámetro más importante del monitoreo, del programa de monitoreo de datos de vuelo. Aquí vemos otro caso de estudio. Como vemos, no necesariamente podemos medir mantenimiento. Aquí el Flight Data Monitoring también puede utilizarse para evaluación continua de los sistemas de a bordo. Vemos en este pequeño ejemplo el caso del monitoreo de la temperatura de los motores. El caso de la temperatura de los motores es muy particular porque aunque hay sistemas dedicados al Engine Condition Monitoring, normalmente lo que se graba en el Engine Condition Monitoring son parámetros de despegue, o sea, no son parámetros muy discretos. En el caso de utilizar esta data por Flight Data Monitoring, podemos tener acceso a toda la operación del motor y por lo tanto seleccionar la fase en la que queramos hacer la investigación. En este caso fue temperatura de despegue de un motor en particular,
se pudo determinar a través del uso de la data descargada por el Flight Recorder cómo era la tendencia histórica de ese motor. Entonces, en este caso en particular, era un motor recién llegado de taller, entonces se pudo determinar y demostrar garantía de retorno del motor simplemente utilizando la data del Flight Data Recorder. Entonces vemos que aquí la utilidad, repito, del Flight Recorder no es solamente cumplir un requerimiento o dos requerimientos, puede ser readout y Flight Data Monitoring, sino tener control continuo sobre la operación y control continuo sobre el comportamiento de los sistemas de a bordo. Obviamente, mientras más parámetros tengo, mejor va a poder ser la recolección de datos y el control, va a tener acceso a prácticamente más información de a bordo. Pero es importante entenderlo como eso, como una herramienta, no solamente para cumplir un requerimiento. En este caso de los motores es muy importante. Aquí estamos hablando que el activo principal de una aerolínea, un buen grueso, es los motores. Y el cuidado de esos motores, si se puede hacer por dos sistemas, digamos, Engine Condition Monitoring por un lado y a través de la lectura constante de los datos del Flight Recorder, bueno, eso va a traducirse obviamente en capacidad de predecir eventos, lo cual se traduce obviamente en un ahorro y en control de la economía de ese activo tan importante. Vamos a una pregunta que nos tienen, es si nos pueden dar información de algunos proveedores de servicios de Flight Data Monitoring. Bueno, no mejor momento para, digamos, indicar que Soma Software está, digamos, entrando en este mercado para hacer monitoreo de datos de vuelo, también readout. Entonces, ese es uno de los proveedores que le puedo mencionar en particular. Hay otros, pero evidentemente, digamos, las ventajas de utilizarlos a nosotros lo podrán, digamos, verificar a través de los contactos que más adelante le daremos. Vamos con unas observaciones finales, ya para cerrar este webinar. Ciertas recomendaciones. Bueno, ya lo había mencionado, el uso de la data del Flight Recorder debe verse entonces como una herramienta, no como para cumplir un requerimiento en particular regulatorio, porque permite observar cosas que en la operación pasan desapercibidas. A veces no todos los comportamientos inadecuados son visibles a la tripulación. Hay cosas latentes que si son grabadas, sobre todo en aeronaves de última generación, bueno, son, digamos, susceptibles de ser atacadas de manera inmediata. Un ejemplo muy particular, se está hablando mucho del evento del 737 MAX. Esa operación o ese comportamiento del ángulo de ataque, del sensor de ángulo de ataque, era visible, es visible a, digamos, la lectura grabada de esos datos. Entonces, quizás una lectura constante, digamos, a través de un programa de FDM que hubiese contemplado ese parámetro, hubiese sido útil para detectar un comportamiento inadecuado. Obviamente, eso no fue así, pero por eso, repito, debe verse el Flight Recorder y si la capacidad de grabación es tal que permite tener acceso a todos esos parámetros, podemos ver que hay situaciones que pueden, digamos, preverse y corregirse a través de un buen análisis de la data grabada. Como recomendaciones, bueno, de la mano un poco con las preguntas que han hecho, es importante contratar una compañía que se especialice en estos servicios. Digamos, hay cosas que se pueden hacer in-house, pero la cantidad de herramientas, entrenamiento, experiencia que debe mantener un analista para tener acceso y saber dónde buscar, bueno, eso lleva una inversión muy importante que pudiese
aliviarse con la contratación de compañías que se dedican exclusivamente a este tipo de servicios. Recuerden que todo lo que se mide puede ser corregido, y ese es uno de los lemas de SOMA, en los que la idea es poder medir y poder corregir. Por lo tanto, cuando hablamos de compañías especializadas, bueno, valga la cuña, SOMA es una empresa que puede proveer estos servicios. Por último, quisiera cerrar este webinar indicando que una cita. El precio de tener luz, véase la luz como poder ver más allá de lo que tenemos frente a nuestros ojos. El precio de esa luz es menor que el costo de la oscuridad. Véase la oscuridad como el hecho de no poder ver la información a la que podemos tener acceso. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si hay alguna. Creo que sí. Ok, me indican si podemos compartir la información que está en esta presentación. Nuestro equipo de producción va a distribuir el enlace a los cuales podrán acceder para volver a reproducir el video con el audio grabado que tuvimos en este webinar, y podrán revisarlo, digamos, más adelante. Entonces, en las próximas horas se estará compartiendo ese enlace para que puedan distribuirlo inclusive y publicar el video en sus redes. Sí, quiero aclarar que el video, el enlace será por el canal de YouTube de SOMA. Tenemos un canal en YouTube. Los invito a revisar videos inclusive anteriores para poder acceder a diferentes webinars que ya hemos publicado en el pasado. ¿Tendremos alguna otra pregunta al aire? Bueno, ahí pueden ver nuestras redes sociales. Los invitamos a entrar en las redes. Inclusive ahí tendremos los enlaces para compartir el video en el canal de Somos Software Aviación por YouTube. Creo que ya hemos llegado entonces al final de este webinar. Les agradezco a todos por su participación.